Bien, Juan, entonces nosotros vamos a ver ahorita este temita que estaba pendiente con ustedes, que era sobre la sangre, ¿no? De repente este tema yo sé que usted da unos cursos exclusivos de hematología, pero bueno, esto es para que usted conozca ciertas generalidades que quizás sean importantes para, pues, su formación por el resto de la carrera. Entonces este es un tema que sí se ve recurrentemente, sí se estudia, sí hay que repasar. La verdad que este tema sí es bastante afín para fines prácticos de su formación académica. Entonces nosotros vamos a ver aquí una serie de cosas. Vamos a ver los componentes de la sangre, vamos a ver los eritrocitos, vamos a ver algo de leucocitos, algo de plaquetas y factores de coagulación. Y bueno, de órgano linfóide como tal, creo que eso pues no se abarca como tal en esta clase. Por ejemplo, aquí tienes aquí a la derecha, yo creo que ustedes ven que esto es un neutrófilo clásico polimorfo nuclear, leucocito por cierto, con sus núcleos estos con muchos lóbulos irregulares y citoplasma de él lleno de gránulos, ¿no? Tanto acerofílicos como específicos, necesarios para la fagocitosis de cualquier cantidad de bacterias. En el fondo, los eritrocitos, cuya función es el transporte de oxígeno a través de la hemoglobina, y las pequeñitas estas que son las plaquetas, que las que se encargan de la formación del tapón plaquetario, no la coagulación es función de los factores de coagulación, que son eventos relacionados, pero no son lo mismo. Entonces es importante que tú conozcas estos elementos de la sangre, que la verdad, pues yo no creo que sean tan difíciles, pero yo no sé por qué le causan tantos problemas a los estudiantes. Bien. Como te dije, no, tus eritrocitos son los encargados de transportar el oxígeno por todo el cuerpo, gracias a la hemoglobina. Los leucocitos son células con muchas funciones. Verás que los leucocitos, pues, hay mucha diversidad de funciones que, pues, yo solamente mencionaré aquí las generalidades, porque la verdad que son, pues, bastantes, casi todas relacionadas esencialmente con la inmunidad. Como ya les mencioné, las plaquetas y los factores de coagulación trabajan en conjunto para, pues, formar al final del día ese tapón plaquetero definitivo, porque, pues, si tú te cortaras y eso no formara, qué sé yo, prácticamente sangraría eternamente. Como te dije, tienes órganos linfoides que se encargan de producir los elementos de la sangre, principalmente la médula ósea. Y luego están los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos, como el vaso, como el tejido linfoide asociado a mucosa, que es donde los leucocitos se exponen a antígenos y se entrenan para esencialmente desarrollar el tema este de la inmunidad adaptativa. Bien, acá hay otro leucocito, este es distinto al neutrófilo. Cuando tú vas a ver un leucocito en un frote de sangre periférica, tú lo que quieres ver es la morfología. Y hay tres cosas esenciales que hay que evaluar para ver la morfología de un leucocito. Lo primero sería el tamaño, este es grande. Tú por el tamaño utilizas de referencia un eritrocito, porque el eritrocito, su tamaño es más o menos constante. Es similar al pH. Más o menos el eritrocito maduro estándar mide 7,35 a 7,45, más o menos en promedio. Eso es variable, pero pues el asunto es más o menos constante. Si tú conoces cuánto mide un eritrocito, tú puedes estimar cuánto miden las otras células, que son grandes o son chiquitas. Entonces utilizamos el eritrocito como una especie de regla, de punto de referencia. Entonces este leucocito es más grande, mucho más grande que un eritrocito. Tiene un núcleo que es único, a pesar de ser un núcleo irregular, o sea que es un núcleo único, distinto al neutrófilo, que eran unos núcleos que están multilobulados. Se lo llaman mononucleares. Y el núcleo tiene como una formita de un riñón o un frijolito. Y el citoplasma es más o menos gris celeste, ¿no? Entonces, esas características son propias de un monocito, que es el precursor de muchas células, probablemente la más distintiva, la más famosa, la más mencionada, sería el macrófago. El monocito sería el precursor del macrófago. Bien.
Entonces, en esta primera parte de la clase nosotros vamos a hablar sobre los eritrocitos. Bien, el eritrocito es una célula bien intrigante. Es una de las pocas células del cuerpo que pues no tiene núcleo. Esa es otra pregunta que se prestaría para un debate bastante intenso. ¿Qué células del núcleo, sí? ¿Qué células del cuerpo no tienen núcleo? La verdad que es una pregunta difícil de contestar, pero bueno, curiosamente, una de las más estudiadas y una de las más abundantes, que son el eritrocito, pues él no tiene núcleo, ¿no? Su maduración terminal le permite a él eliminar el núcleo, eliminar los organelos y convertirse en un saco prácticamente que está lleno de hemoglobina que es necesaria para transportar el oxígeno a todos los tejidos. Los eritrocitos se producen a partir de sus precursores en la médula ósea, en función de un factor de crecimiento que se llama la eritropoyetina, que se produce en el riñón. Yo creo que esos conceptos, de alguna u otra forma, se han mencionado en otras partes del curso. Bien, nos interesa aquí lo anormal, cosas que, pues repito, nosotros vemos casi que todos los días en la práctica de un hospital, o lo que ocurre en un hospital, mejor dicho. Entonces, pues anemia es un término bien amplio. La verdad es que anemia es un término que pues quizás es un poco difícil simplificarlo y definirlo en una sola oración. Por eso es que pues tenemos que hablar un montón de cosas de la anemia a fin de poder entenderla. Y quizás luego de entender sus principios básicos, que son algo extensos, quizás podemos definir la anemia con más solidez. Porque la verdad es que la anemia no es una enfermedad como tal, es una manifestación de algo de fondo que está ocurriendo que necesita ser estudiado y necesita ser abordado. Como dice ahí, en la anemia puede que los eritrocitos estén disminuidos o puede que estén normales en número porque su función esté atenuada, o ambas también. Entonces, para este punto es importante que tú conozcas más o menos cuántos son los valores normales en la sangre de hemoglobina, hematocrito, a fin de tener de referencia algo para saber si ya está disminuido, está normal o está aumentado. Y en escenarios que no son imposibles, pero son mucho más raros, puedes encontrar lo contrario, que es la policitemia, que es demasiados eritrocitos, demasiada hemoglobina, que pues también tiene su abordaje y su correspondiente análisis. Bien, hablando primero de la anemia, tenemos pocos eritrocitos o tenemos problemas con la función del eritrocito. Entonces, el tema aquí es que vas a tener dificultad o menor capacidad para transportar el oxígeno. Por lo tanto, los tejidos tuyos, no del paciente, como lo quieras ver, tendrán menos oxígeno para poder realizar sus funciones. Entonces, bueno, la cosa es que el paciente tiene menos oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Cómo ese paciente va a tratar de compensar esto? Entonces, aquí vamos a ver algunas respuestas fisiológicas o no sé si decirle fisiopatológicas, que ocurren en respuesta a una anemia. Bueno, en este caso una anemia leve, por cierto, porque las anemias más graves obviamente pues van a ser difíciles de compensar. Así como cuando hablamos de los ácidos bases, del potasio y del sodio, los trastornos leves manejables, tu cuerpo los compensa bastante bien. Obviamente, cuando el asunto ya es en base a una enfermedad de fondo, ya la compensación como tal no será posible. Entonces, aterrizando con la anemia, sí, tu cuerpo puede compensarla utilizando sus órganos que se encargan de esto, administrar y manipular la sangre, que serían el corazón, los pulmones y los riñones. Bien, ¿qué pasa con alguien que tiene anemia? Bueno, tienes menos eritrocitos, tienes menos hemoglobina. Por lo tanto, tú quieres recircular con más velocidad esos tres eritrocitos que tú tienes en el cuerpo. Entonces, ¿cómo tú recirculas con mayor velocidad por minuto esos eritrocitos poquititos que tienes? Bueno, bombeando más rápido sangre. ¿Y cómo bombeas más rápido sangre? Aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Si yo tengo ahorita una frecuencia cardíaca, qué sé yo, de 80, ¿ok? Si yo la subo a 100, yo voy a bombear más sangre por minuto. Por lo tanto, mi entrega de eritrocitos será mayor por minuto. Por eso es que el paciente
anémico debe estar en un principio taquicárdico. ¿Ok? Lo otro es que tú conocerás tradicionalmente, coloquialmente, el paciente anémico está pálido. ¿Por qué ocurre esa palidez? Bueno, aquí tenemos que recordar que nuestro cuerpo tiene órganos que pues son más importantes que otros. Los más importantes son el cerebro y el corazón, son la prioridad. Si tú tienes anemia, tu cuerpo va a priorizar estos órganos, la entrega de oxígeno a estos órganos. Entonces tu cuerpo va a agarrar y va a llevar la sangre toda al cerebro, toda al corazón. Y por ejemplo, la piel y las mucosas se quedan sin sangre. Por eso es que se ven pálidas, porque tú estás derivando todo para estos órganos que son, sin lugar a duda, mucho más importante salvaguardar en ese momento. Bien. Entonces, el paciente anémico está taquicárdico y está pálido. Lo otro es que yo quiero obtener más oxígeno por minuto. Hemos discutido bastante que la frecuencia respiratoria normal es hasta 20. ¿Ok? En 20 veces por minuto yo exhalo, inhalo y obtengo X cantidad de oxígeno. Pero si yo inhalo más rápido, 25, 30 veces por minuto, teóricamente yo debo tener más oxígeno, ¿ok? Igualito cuando haces ejercicio. Cuando haces ejercicio, tu frecuencia respiratoria aumenta para obtener más oxígeno por minuto. Bueno, entonces el paciente anémico también va a estar taquipneico, porque el tipo va a tratar de respirar más rápido para obtener más oxígeno por minuto. El problema de eso es que eso cansa. A ti siempre es el intento. Trata de respirar ahorita mismo en este minuto 30 veces. Lo vas a lograr. Pero al cabo de que eso se cumpla, vas a estar cansado, quizás mareado. Y si sigues, obviamente el asunto va a ser peor. Entonces los pacientes estos se cansan de tanto respirar y por eso andan o están con disnea. Y lo otro es que el riñón, como hay pocos eritrocitos, el riñón, por medio de la eritropoyetina, va a estimular a la médula ósea para que produzca más eritrocitos. Entonces el riñón produce más eritropoyetina para poder, pues, compensar estos déficits. Mira, la hipoxia es el estímulo para que se produzca la eritropoyetina del riñón. Cuando tú tienes menos eritrocitos o menos hemoglobina, tus tejidos van a estar hipoperfundidos. Eso va a llevar a hipoxia. Cuando esa hipoxia se percibe, entonces el riñón comienza a producir eritropoyetina con la intención de producir más eritrocitos que compensen esa hipoxia. Bien, entonces como resumen, el paciente anémico va a estar taquicárdico, va a estar pálido y va a estar con disnea. Y por eso que colectivamente esa persona está cansada, está mareada, está débil, porque su cuerpo está sobregirado constantemente tratando de compensar esta entrega deficiente de oxígeno a los tejidos. Bien, entonces aquí debemos estudiar dos cosas importantes, ¿no? Que son la hemoglobina y el hematocrito. Estos valores de referencia son los que usa el libro. Probablemente, pues, tú has visto otros hemogramas donde los valores fluctúan un poco. Como siempre, todo eso va a variar de laboratorio en laboratorio y de los equipos que usen en cada respectivo laboratorio. Entonces, no es que te lo aprendas de memoria full, pero sí que tengas más o menos presente cuáles serían los valores de referencia más normales. Por lo general, en los hombres, la hemoglobina es 2 gramos mayor que en las mujeres. En general, eso pues, no es como una regla de oro tampoco. Así que más o menos por ahí va la cosa. Yo me aprendí que 14, 16, esto para el hombre en su momento y la mujer 2 menos, 12 a 14. Pero repito, ves que es diferente lo que dice ahí. Eso más o menos va a variar, repito, dependiendo de en qué laboratorio tú estés trabajando. Bien, pero no importa, debes tener la referencia, aunque sea para que tengas un norte de qué es lo que está ocurriendo. Bien, el hematocrito es el porcentaje de sangre que solamente es eritrocitos. Es como si tú agarras la sangre, agarras un colador y solamente te quedas con los eritrocitos. Los leucocitos, los factores de coagulación, el resto no va a contar. Entonces el hematocrito más o menos es en porcentajes. En los hombres es rondando 50, 40, 50%. En las mujeres, pues, esto
35, 45, más o menos, repito, eso pues va a variar dependiendo, reitero, de los valores de cada laboratorio. Bien, ¿qué cosas entonces van a llevar a la anemia? Bueno, puede ser que tengas menor producción de eritrocitos. Entonces, ¿dónde se produce el eritrocito? Pues en la médula ósea, problema con la médula ósea. O puede ser que tengas un problema con la eritropoyetina en el riñón, ¿sí? Como lo que vemos en la falla renal crónica. Lo otro puede ser que la materia prima para poder sintetizar eritrocitos esté deficiente. Vamos a ver que eso es principalmente el hierro, también está la vitamina B12 y los folatos, que son el ácido fólico. Lo otro puede ser cuando pues hay un sangrado, obviamente se pierden eritrocitos, o sea, no puede ser evidente, eso ya es una cuestión pues es muy obvia. O lo otro puede ser que ocurra algún tipo de sangrado oculto, que pues se detecta, qué sé yo, por ejemplo, una sangre oculta en heces, ¿no? Esos son un poco más difíciles de identificar. Lo otro puede ser que tú estés destruyendo eritrocitos en una anemia hemolítica, que suelen ser, por ejemplo, las autoinmunes. Lo otro puede ser que tus eritrocitos sean defectuosos, ya sea que la membrana es defectuosa, que sus enzimas son defectuosas, o que, por ejemplo, la misma hemoglobina es defectuosa. Siendo el mejor ejemplo de eso, la anemia falciforme. La anemia falciforme, el paciente tiene una anemia que es porque la hemoglobina es anormal. Bien, vamos a ver uno por uno los principales ejemplos que aplican con esto. Repito, no podemos ver todo porque, Dios mío, aquí yo nunca acabaría. Ya de por sí el asunto es medio extenso. Si me pongo a hablar uno por uno de cada uno de estos elementos, pues no es mucho, ¿no? Pues vamos a ver lo que me parece a mí, en la experiencia mía, que es un poco mayor a la de ustedes, los ejemplos que son más aplicables a la vida real. Bien, entonces, como ya se ha mencionado, los precursores eritroides están en la médula ósea y en función de la eritropoyetina, esos precursores eritroides van entonces a dividirse y a proliferar y a producir más eritrocitos maduros. El precursor eritroide que nosotros identificamos con más frecuencia en médula ósea es el normoblasto, o también llamado eritroblasto ortocromatofílico. Asumo que tú verás eso en tu curso de hematología o quizás ya lo viste en tu curso de histología. No lo sé. Entonces, cuando hay anemia por producción de eritrocitos, el problema es quizás una de dos: o la médula ósea o la eritropoyetina. Por ejemplo, vimos nosotros que en el paciente renal crónico, aparte de anemia por deficiencia de eritropoyetina, también hay un montón de cosas que están alteradas. El BUN, la creatinina, los electrolitos, trastorno ácido base. Pues renal crónico tiene un montón de cosas que pues ya se ha mencionado por lo menos alguna vez hasta este punto del curso. Bien. ¿Qué otras cosas, pues, pueden afectar la producción de eritrocitos por parte de la médula ósea? Bien, cuando dice aquí en rojo un proceso infiltrativo, se refiere a algo maligno. Tú debes recordar tu curso de histología, que en la médula ósea hay un montón de precursores. Precursores de granulocitos, o sea, precursores mieloides, precursores eritroides, y están los megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas. Bien, entonces eso ocurre en un ambiente normal de la médula ósea. Cuando hay un proceso maligno, siendo el más clásico una leucemia, el montón de blastos, de la familia que sean, ocupan el espacio de los precursores normales y los van a desplazar. Entonces, si tú me desplazas a mí, mi compartimiento de precursores eritroides, yo no voy a poder producir eritrocitos maduros. Por eso es que el paciente, esto con leucemia, entre otras cosas, va a tener anemia, porque los precursores normales, eritroides, han sido todos desplazados y eliminados de la médula ósea. Y también los otros precursores son desplazados, por cierto, los megacarocitos. Por eso es que el paciente va a tener tendencia a los sangrados. Entonces, cualquier proceso que ocupe la médula ósea, es un maligno,
una leucemia, un mieloma, una metástasis, eso va a llevar, bueno, eso puede llevar a anemia. Mira, lo otro que tienes acá es, creo que tú lo conoces, lástima que no estamos en el salón porque pues les preguntaría qué es esto. Eso es grasa, ¿no? Entonces que tu médula ósea tiene un compartimiento de grasa, que es la médula amarilla, y un compartimiento de hematopoiesis, que es la médula roja. Bueno, esa médula ósea que ves ahí es pura grasa. Todo ha sido reemplazado por grasa. No hay nada, no hay célula. Entonces, eso ocurre en el contexto de una anemia aplásica. Entonces, las anemias aplásicas pues se relacionan con, espérate, ¿qué pasó aquí? Esta cosa gris que es. Las anemias aplásicas se asocian con un montón de cosas que hay que estudiar. Medicamentos, reacciones autoinmunes, infección a ciertos virus. Y bueno, la cosa es que eso es pura grasa, no hay precursor de nada. Entonces, este paciente va a estar pancitopénico, o sea, pan de todo. Va a estar anémico, va a estar leucopénico y va a estar trombocitopénico. Lo otro que puede ocurrir con esos eritrocitos es que falte la materia prima. Vamos a estudiar aquí las anemias por deficiencia de hierro, de B12 y de folatos, ¿no? Entonces, pues hay varias, repito, varios tipos de causas que llevan entonces a las anemias. Bien, esto que está acá a la derecha son un montón de blastos. Ves que son enormes, son grandísimos, si los compararas versus los eritrocitos del fondo. Son realmente grandes. No debes tener blastos en la sangre periférica. Cuando tienes blastos en sangre periférica, eso te indica a ti algo malo. Parece que una leucemia aguda tiene que ser 20%, porque sí puedes tener menos que eso en otros procesos que aún no llegan todavía a una leucemia aguda como tal, pero están en vías de. Ves que el blasto es una célula grande, perdón, con un núcleo grande y la cantidad de citoplasma es variable dependiendo del tipo de blasto que estés estudiando. Los blastos a veces parecen simplemente eritrocitos, perdón, eritrocitos no, linfocitos grandes. Algunos tienen ciertas variantes morfológicas, como los bastones de Auer, como gránulos, como algunos tienen patitas, como esos pseudópodos que ves por acá, pero eso es inespecífico. Realmente en sangre periférica, para evaluar un blasto adecuadamente y clasificarlo desde el punto de vista de fenotipo, es necesario realizar la citometría de flujo. Si te gusta la hematología, pues eso lo debes estudiar con más calma en ese curso. Entonces, imagínate tú que tienes una leucemia aguda de un paciente. Tiene la médula ósea llena de blastos. Tanto blasto en la médula ósea que los blastos se comienzan a liberar hacia la sangre periférica. Eso es lo que ocurre en una leucemia aguda. El paciente libera un montón de blastos que no sirven para nada y entonces pues esos blastos ocupan tempranamente la sangre periférica del paciente. Por eso es que tú le haces un hemograma y los leucocitos están volando 50, 70, 70, 80, 100.000, pero a punta de puro blasto que han sido liberados agresivamente desde la médula ósea. Lo otro que es que hay poquito eritrocito, ves aquí en el fondo, un poquito eritrocito. ¿Por qué? Porque los precursores eritroides, todos en la médula ósea, han sido reemplazados por todo este montón de blastos. Entonces, aparte de desplazar los eritroides, también se desplazan los precursores normales mieloides y los megacarocitos. Por eso es que el paciente anémico va a estar anémico, perdón, el paciente con leucemia aguda va a estar anémico, va a estar con infecciones a recurrencia porque no tienes neutrófilos maduros y va a estar consangrado, producto de la trombocitopenia, ¿ok? Entonces, este tipo de leucemia ocupan la médula ósea y llevan a todas estas alteraciones. La alopecia de los pacientes con anemia, perdón, con leucemia, se ponen calvos, eso no es por la leucemia, eso es por el tratamiento, eso es por la quimioterapia. Bien, la verdad es que la anemia aquí pues es inespecífica. Hay que estudiar al paciente, hay que hacer hemograma, hay que hacer médula ósea, hay que hacer citometría.
si el diagnóstico de fondo es una leucemia, ¿no? O sea, no es suficiente que clínicamente el paciente tiene una leucemia, ¿no? Tiene sospecha, pero eso hay que corroborarlo con un montón de estudios complementarios. Bien, entonces, pues, otro tipo de variable, que es la más común al momento de tener una anemia, es cómo están los elementos necesarios para producir eritrocitos. Entonces, aquí vemos las anemias por deficiencia de estos elementos, por deficiencia de hierro, que es la anemia más común de todas, que es la anemia ferropénica, que esa se asocia con una dieta inadecuada o con un aporte nutricional inadecuado, y están otras que son menos comunes, pero se ocurren, que son la anemia por deficiencia de B12 y por deficiencia de folatos. Bien, esta que es la más clásica de todas, perdón, es la anemia por deficiencia de hierro. El hierro es necesario para que produzcas adecuadamente la hemoglobina. Entonces, esa hemoglobina es la que hace que el eritrocito sea rojito o anaranjadito. Cuando falta hierro, falta hemoglobina. Por eso es que el eritrocito está chiquitito y blanco, está pálido. Entonces, clásicamente la anemia por deficiencia de hierro es una anemia hipocrómica y microcítica. Micro de pequeño, cito de células. Anemia de eritrocitos chiquititos que son pálidos. Eso es clásico. Una anemia microcítica hipocrómica, la que es la ferropénica o por deficiencia de hierro. ¿Qué otras cosas se ven en la anemia ferropénica? Bueno, este fenómeno bien curioso que es la pica, que es que el paciente tiene el deseo de comer cosas que no son comida, como tierra o hielo. Eso, pues, desde el punto de vista científico, es un concepto bastante controversial, pero ciertamente, pues, quizás tú lo habrás escuchado, lo habrás visto, sobre todo en los pacientes embarazadas, porque en la teoría es que ellas buscan compensar esa deficiencia de hierro y quizás la ven o la perciben en cosas como la tierra, ¿no? De verdad que sí, sí ocurre, ¿no? Y bien, como ya se ha estudiado hasta el momento, como las anemias ferropénicas, pues son leves, o sea, un paciente no se va a morir por eso, o sea, eso no pone en riesgo la vida del paciente, pero si es una anemia como es leve, se va a compensar. Por eso que el paciente con esta anemia por deficiencia de hierro van a estar taquicárdicos, van a estar disneicos y van a estar también pálidos, dependiendo de qué tan severa sea esta anemia. Y por supuesto, si es ferropénica, le mides el hierro en sangre y el hierro debe estar bajito. Vamos a ver que el hierro, pues como tal, no es que se mide directamente, porque pues el hierro es muy dinámico. O sea, que hay que estudiar la dinámica de la cinética del hierro, que involucra elementos como la ferritina y la capacidad de fijación de transferrina. Ah, que casualmente venía por acá. ¿Qué pasó, Sol? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime. ¿Mm? ¿Quieres dar la clase tú? Por mí no hay problema. Bien, estos conceptos que tú debes elaborar con más detalle en tus otros cursos, repito, yo aquí estoy diciendo cosas básicas. Recordemos que el curso se llama Principios de, ¿ok? No podemos irnos a lo más exquisito, pues porque fuera demasiado tedioso y demasiado complejo. Así que vamos a ver ciertas cosas básicas. Entonces, la ferritina se encarga de almacenar el hierro. Ferritina hay en el hígado, en la sangre periférica, en la médula ósea, pues hay bastante, ¿no? Es lo normal. Entonces, si yo tengo mucho hierro en la sangre, que es lo normal porque mi dieta, digamos que es adecuada, entonces debo tener bastante ferritina para poder almacenar todo este hierro. Sin embargo, lo contrario aplica. Si tengo poco hierro, no requiero ferritina. Por tanto, si el hierro es bajo, la ferritina también debe ser baja, porque repito, no la requiero. Entonces, una forma de medir el hierro objetivamente es midiendo la ferritina. Si está bajita, yo puedo decir que hay deficiencia de hierro. La transferrina se encarga de transportar el hierro en la sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo poquito hierro con respecto a la transferrina? Entonces, imagina aquí la transferrina como si fuera un metrobús, un transporte de hierro. Si tengo poquito hierro, el bus va vacío. O sea que la transferrina
va vacía. O sea que yo tengo una mayor capacidad de poder fijar o ligar el hierro de como tal, porque la transferina va totalmente vacía. O sea que pues cuando hay deficiencia de hierro, la capacidad de fijación de hierro por la transferrina va a estar aumentada, porque la transferina va a estar ávida de fijar hierro o de ligar hierro o de transportar hierro. ¿Por qué? Porque está vacía completamente la transferrina. Entonces, a manera de resumen, en la anemia ferropénica tienes poca ferritina y tienes una mayor capacidad total de fijar hierro por medio de la transferrina. Bien, pasando a otro tema, tenemos las anemias por deficiencias de folatos y de B12, ¿no? A manera de resumen, el folato y la vitamina B12 son necesarios para el metabolismo del DNA. Son elementos necesarios para la síntesis adecuada de varios elementos de la hematopoiesis, incluyendo los eritrocitos y también incluyendo a los neutrófilos. Si estos elementos están deficientes, tus eritrocitos se van a desarrollar de forma inadecuada. Lo que ocurrirá aquí en este escenario es que son liberados de forma prematura de la médula ósea. En este caso se liberan cuando aún son grandes. Entonces aquí ves estos grandototes. Estos son eritrocitos muy grandes. Por eso es que la anemia por deficiencia de folato y de B12 es una anemia macrocítica, porque los eritrocitos son anormalmente grandes. Lo otro que ocurre es que esto también va a afectar a la síntesis de los neutrófilos y el resultado va a ser que los neutrófilos van a ser o van a estar hipersegmentados. Aquí, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segmentos de los lóbulos es demasiado. Entonces, esos neutrófilos hipersegmentados te orientan a que el problema aquí es una deficiencia de folato o de vitamina B12. Por lo tanto, una anemia con eritrocitos grandes y con neutrófilos hipersegmentados me orienta a mí a que el problema aquí es el folato o la vitamina B12. Mira que esto se ve blanco todo prácticamente. Tú pasas el cursor libremente por los espacios y es súper fácil. O sea, eso debería estar ocupado por eritrocitos, pero aquí eso está prácticamente vacío. Bien, deme un segundito aquí para buscar un poquito de café y ya sigo. O dejo a sola cargo mientras. ¿Qué te parece? Tú puedes dar la clase, ¿ah? Yo te escucho esto un millón de veces. Voy y vengo, pues.
Entonces, ¿soldita la clase o no? ¿Mm? ¿O qué quieres? ¿Mm? ¿Qué? No me estás ayudando bien. Bien, del punto de vista morfológico, que está caliente, del punto de vista morfológico, ambas anemias, tanto por deficiencia de folatos y de B12, llevan a la misma apariencia morfológica. Ambas te llevan a eritrocitos grandes y a neutrófilos hipersegmentados. Entonces, pues como siempre la pregunta aquí es ¿por qué? La pregunta sería, pero bueno, ¿cómo yo verifico qué es lo que está deficiente? ¿Cómo verifico si lo deficiente es la B12 o el folato? Bueno, hay varias formas, vamos a estudiar algunas que son necesarias para ver el temita este de cuál es el mecanismo fisiopatológico de base. Ciertamente sí, son un poco engorrosas y que yo sepa en la práctica real no se hacen, pero bueno, es importante hasta cierto punto pues mencionarlas. Probablemente lo más lógico es que yo mida la B12 y los folatos en sangre y eso me resuelva el problema. Y eso es lo más fácil de realizar si mi laboratorio pues así me lo permite. Bien, clínicamente, según el libro, no me consta a mí, en deficiencia de B12, el paciente va a tener, pues, síntomas neurológicos que con el folato no ocurren. Ya eso es clínico, así que, pues, te diría que, pues, ni a mí me corresponde, pues, quizás a ustedes menos. Bien, otra cosa es indagar al paciente cómo está la dieta, ¿ok? Cuando tú tienes una dieta, pues, que es pobre en frutas, vegetales, esto suele tener deficiencia de folato, porque los folatos los encuentras en todos estos vegetales. Si yo no como nada de eso, pues yo debo tener o puedo tener algún tipo de deficiencia de folatos. Mira, estas cosas están aquí. No me gusta ni la lechuga, ni esto. Brócoli, pues, es discutible. Bueno, naranja sí me gusta. Yo no sé, a mí no me gusta el aguacate. Yo no sé a la gente cómo le gusta el aguacate. A mí, yo de verdad que lo he intentado con las mejores intenciones y la verdad es que pues es una mantequilla verde que no sabe absolutamente a nada. Así que pues, a mí tú me puedes regalar eso y yo no te lo voy a recibir. Semillas sí, pues, no sé si sí están buenas. Coles de Bruselas, son como unos cerebritos, así que pues, no me gusta eso. Y bueno, esto sí, no, lentejas y frijolitos. Entonces, pues hay gente que no come nada de eso. Entonces, pues es probable que ese paciente sí te desarrolle algún tipo de deficiencia de folato cuando el asunto es radical, cuando es un asunto extremo la dieta. Por ejemplo, un paciente alcohólico, el paciente alcohólico nada más le interesa beber. Tipo, está desnutrido porque no come nada, aparte de ingerir alcohol, y obviamente tampoco come nada de estas cosas, ¿no? Así que, entre otras cosas, ese tipo va a estar con anemia por deficiencia de folatos, ¿no? Lo otro es que, pues, la contraparte, una dieta vegetariana estricta radical, también puede resultar en deficiencia de B12. Entonces, es importante con el paciente, antes de comenzar a ser agresivo con otros tratamientos, es preguntar la dieta. Necesitamos una dieta balanceada para tener niveles de folato y de B12 adecuados en sangre. Eso era como lo primerito. Bien, una pregunta aquí sería, ¿pero por qué alguien puede tener algún tipo de estas deficiencias, ¿no? Aparte de la dieta. Okay, me dice, "Pues, no, la dieta está bien, yo como de todo". Y dice, "Chusi, entonces, ¿qué está pasando?". Bueno, hay que seguir indagando, ¿no? Puede haber más demandas metabólicas de folato B12, por ejemplo, en la paciente embarazada. Bueno, paciente embarazada es como que injusto, ¿no? En la mujer embarazada. Así que aquí, pues, lo que yo diría es que, bueno, la paciente embarazada, vuelvo yo, la mujer embarazada tiene que consumir sus complementos con folato. Bueno, y con el cáncer, pues, todo está alterado, así que, pues, aquí se cae su peso. Bien, lo otro que hay que estudiar aquí es dónde se absorbe el folato y el B12, porque pues puede que haya un problema con la absorción de estos elementos eh, y de ahí nace la anemia. Entonces aquí tú estudias el intestino delgado. Puede ser que haya un problema de malabsorción, como ocurre con la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn se discutirán con más calma en el curso siguiente de patología, porque son enfermedades como tal. Pero bueno, de manera de resumen, la celíaca es una enfermedad autoinmune que surge
en respuesta al gluten de la dieta. Cuando hay gluten, se desencadena una respuesta autoinmune que lo que provoca es una enteritis, una inflamación del intestino delgado que compromete la función de absorción del intestino delgado. Perdón, por lo tanto, el intestino delgado no absorbe nada. ¿Ok? Quizás cosas que no va a absorber sean folatos o B12 o las dos. Y lo otro que vemos es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí sí hay que discutir muchas otras cosas más con respecto al Crohn, pero bueno, también puede comprometer la mucosa del intestino delgado. Y entre otras cosas que son más graves, por eso son más graves, puede que tenga el paciente algún tipo de problema de malabsorción. Lo otro que sí me consta que hemos discutido nosotros es el factor intrínseco, cuando hablábamos de las células parietales del estómago, que pues discriminativamente se les llamaba a ellas células gordas. Bueno, no sé cómo decirles, células robustas, células obesitas, no sé cómo decirles. La verdad es que así me aprendo las cosas, ¿no? Son células grandes con un amplio citoplasma eosinofílico. Entonces la parietal, aparte de producir ácido, también produce factor intrínseco. O sea que si tengo un problema con el factor intrínseco, nunca voy a absorber vitamina B12. Puedo tener mucha B12, pero sin factor intrínseco, esa absorción no será posible. Y eso lleva a la famosa anemia perniciosa, que es por deficiencia de factor intrínseco. Entonces, ¿qué puede que esté afectado ahí? La parietal. Puede ser que yo no tenga poquitas parietales o que estén destruidas las parietales. Entonces, pues, eso ocurre, por ejemplo, en el contexto de una gastritis autoinmune que se asocia, repito, con disminución de producción de factor intrínseco. Y ciertos medicamentos como el metotrexate también pueden llevar a este tipo de anemias. Vamos a hablar un poquito más los conceptos esos de la parietal y el factor intrínseco. Bien, como ya hemos mencionado bastante hasta este punto del curso, bueno, bastante no, pero se ha mencionado, tus parietales se ubican en tu mucosa oxíntica. Oxíntica obedece a que es una mucosa del estómago que se encarga de producir ácido. Entonces, la mucosa oxíntica, aparte de producir ácido, que era el ion hidrógeno en ese que estudiamos nosotros en la clase de ácido base, entonces, pues, no solamente se produce eso, se produce también el factor intrínseco. Entonces, el factor intrínseco es necesario para que tú puedas entonces ligar y absorber adecuadamente esa B12 a nivel del intestino delgado. Mira, por ejemplo, acá. Esto es una mucosa, una biopsia de estómago, y tú ves que aquí no vas a encontrar, bueno, aquí no se ven, la verdad, no se ven células parietales, o al menos yo no las veo. Sí se ve epitelio foveolar, que es el que reviste normalmente la superficie del estómago, y se ven algunas glándulas. Y lo otro que hay es bastante inflamación, o sea que aquí hay una gastritis. Y si hace más aumento, o si se puede, vas a ver todo esto que está aquí. ¿Ok? Las células blancas son células caliciformes. Nunca en el estómago debe haber células caliciformes, de ninguna manera. ¿Ok? Eso obedece a lo que se llama metaplasia, que veremos en el curso de patología, la metaplasia intestinal. Entonces, la metaplasia intestinal en el estómago siempre es anormal. ¿Ok? Porque un epitelio está reemplazando otro epitelio. El epitelio intestinal está reemplazando al epitelio normal del estómago, o sea, está reemplazando a las glándulas normales del estómago. Por eso es que en vez de haber parietales y principales, lo que ahora hay es epitelio igualito del colon o del intestino con células caliciformes. Eso es metaplasia intestinal y eso ocurre en el contexto de una gastritis autoinmune que frente a la respuesta inflamatoria, tus células del estómago cambian y se transforman hacia células de tipo intestinal y caliciforme. Entonces, eso te habla a ti de una gastritis con metaplasia intestinal. Entonces, como no hay parietales, no hay producción de B12, por lo tanto, eventualmente va a haber, perdón, no hay producción de factor intrínseco, por lo tanto, eventualmente va a haber menor absorción de B12
lo que puede llevar a una anemia. La anemia que ocurre en el contexto de esta transformación del epitelio del estómago y pérdida de parietales, esa anemia se llama anemia perniciosa y ocurre porque hay un ataque autoinmune hacia la mucosa del estómago normal. Se llama una anemia gastritis autoinmune. El resultado, desde el punto de vista hematológico, va a ser que yo produzco poco factor intrínseco, lo que lleva a poca absorción de B12 y eventualmente a anemia, ¿no? Repito, esa es la famosa anemia perniciosa. En esta imagen que puedes ver después con más calma, la apariencia histopatológica de una gastritis autoinmune atrófica es la de la presencia de metaplasia intestinal. Y esto es peligroso porque si tú no cuidas esto, no lo corriges, esto se puede transformar eventualmente en un cáncer, en un adenocarcinoma. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, aparte del temita de la anemia perniciosa. Bien. ¿Qué otras cosas estudiamos cuando vemos la deficiencia de B12 y el temita este de la absorción? Bueno, recordemos que la absorción ocurre en el ilion terminal. Entonces, pues, puede que el paciente tenga un intestino que esté comprometido. Por ejemplo, aparte de la gastritis autoinmune, ponte que el paciente le salió un tumor en el estómago. Vamos a decir que un tumor benigno para ser un poco más indolentes, un poco más indulgente con el paciente. Pero bueno, el tratamiento era la resección del estómago, parte del estómago, pam, pam, le quitan un pedazo del estómago, el paciente va a perder mucha célula parietal. Por lo tanto, el paciente va a tener menor capacidad de producir factor intrínseco. Entonces, esa sería otra explicación de por qué un paciente eventualmente post-gastrectomía, quizás con alta certeza, te pueda hacer una anemia, en este caso por deficiencia de absorción de vitamina B12. Esa es otra explicación por qué ocurre anemia relacionada con el estómago. Bien, también aplicar otro escenario. Ponte que el paciente pues le resecaron intestino delgado por algún tipo de explicación. Yo sé, el paciente te hizo una isquemia intestinal, le quitaron buena parte del intestino delgado y bueno, perdió superficie de absorción. Bueno, para evaluar la absorción del intestino delgado y la B12, se utiliza, bueno, esto en el libro porque yo nunca he hecho, es una práctica real, un test que se llama el test de Schilling, ¿no? El test de Schilling es importante porque nos permite analizar las cosas desde el punto de vista fisiopatológico. Y ahí ese test es importante para localizar dónde se encuentra el potencial sitio que está fallando en la absorción de vitamina B12. Bien, dame un segundito. Ujú. Bien, en el test de Chile yo tengo un paciente con anemia y mi sospecha es que la anemia es por deficiencia de B12. Entonces yo lo que quiero aquí es analizar qué es lo que está ocurriendo con la B12, qué es lo que está fallando, si en tal caso es la absorción o la producción. Entonces este test me ayuda a mí a orientar cuál es el problema con este paciente. Bien, lo primero que se hace es que al paciente le inyectan una dosis de vitamina B12 no radioactiva. ¡Paf! Pullan al paciente como lo ves acá. Cuando le ponen esa B12 radioactiva, esa B12, perdón, no es radioactiva, eso debe saturar los receptores de B12 del paciente. Y luego dan un shot al paciente de B12 radioactivo. O sea que tienes dos fuentes, una que es inyectada, que es la no radioactiva, y otra que es ingerida, que sí es la radioactiva. Entonces, ¿qué pasaría si eso hacen algunos de ustedes que son jóvenes sanos, jóvenes normales, o si el problema es el consumo de la dieta? Bueno, lo que ocurriría es que la B12 radioactiva pasa por el esófago, por el estómago y llega al intestino delgado. Y como tú produces factor intrínseco, esa B12 radiactiva va a ser absorbida en el intestino delgado, porque recuerda que tú sí produces factor intrínseco. Y eventualmente, desde el intestino delgado, esa B12 radioactiva va a llegar a la sangre. Pero recordemos que en este punto los receptores están saturados por la B12 intramuscular. Entonces, ahora ya tiene un montón de B12 radioactiva por ahí
flotando en la sangre. ¿Ok? Eventualmente eso va a llegar al riñón y entonces yo lo voy a eliminar por la orina porque no lo necesito. Entonces, una persona normal, tú debes encontrar en este test de Chile, en esta primera fase, un montón de B12 radioactiva en la orina. Eso te indica a ti que el paciente la absorbió, porque él produce factor intrínseco. ¿Ok? Por lo tanto, el problema aquí sería quizás la dieta y eso pues resolvería absolutamente todo. Bien, entonces recapitulemos el concepto anterior de la anemia perniciosa. El paciente tiene una gastritis atrófica, autoinmune, no tiene parietales, no tiene células gordas. Es que me da rabia porque pues, les marco las células gordas, pues no le puedo llamar gorda a la célula yo ahora, pues. No puedo, no le puedo llamar así. O sea, mínimo es fui yo, ¿cómo se llama eso? Un crimen de odio. ¿Ah? Yo tengo odio contra las parietales ahora. O ya que ahora no se puede decir nada. Tú no puedes decir negro al negro, blanco al blanco, azul al azul, alto al alto, chiquito al chiquito, flaco al... No le puedes decir nada a nadie. En estas generaciones actuales es increíble la cultura como está, que ni a la pobre parieta le puedo decir gorda ahora, pues. O sea, la vida. Bueno, voy a tener que buscarme otro concepto para llamarle a las parietales. Pero bueno, el punto es que no hay parietal y por lo tanto no produzco yo factor intrínseco. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Si no hay factor intrínseco, nunca vas a absorber a la vitamina B12 radioactiva. Se va a quedar toda en el intestino delgado. No va a llegar a la sangre, no va a llegar al riñón, no va a llegar a la orina. Probablemente lo elimines eventualmente por las heces. Entonces, cuando se hace esa fase con yodo, con yodo vacío, con B12 radioactivo y no se encuentra en la orina, entonces te habla a ti de que hay algún problema con el factor intrínseco o algún problema con la absorción de vitamina B12. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer el desempate de estos dos? Bueno, lo que hace en este punto es que también al paciente le administras ahora factor intrínseco. Si el factor intrínseco funciona y el paciente absorbe la vitamina B12 radioactiva, o sea que la encuentras en la orina, quiere decir que el paciente tiene problemas él mismo con la producción de factor intrínseco. Por lo tanto, eso es una anemia perniciosa. Eso resolvería el misterio. Sin embargo, si no encuentras la vitamina B12 radioactiva en la orina, a pesar de que administraste el factor intrínseco, quiere decir que tú no pudiste resolver el problema. Quiere decir que el problema no es ni la B12 ni el factor intrínseco. El problema es el intestino delgado que no absorbe nada. Entonces ahí tú estudias enfermedades propias del intestino delgado. Por ejemplo, estudias si esto puede ser una enfermedad celíaca, una enfermedad tipo infecciosa, depende, ¿no? Y repito, todo esto, pues quizá yo lo explico de una forma algo mecánica, pero todo esto ocurre en su correspondiente contexto clínico. Que obviamente si enfermedad celíaca, debe haber sospecha de eso. No hace falta entrar de buenas a primeras con un té de Schilling, pero bueno, repito, es interesante verlo desde el punto de vista fisiopatológico. Bien, con respecto a la anemia, ya saltan otra parte, por cierto, con respecto a la anemia y el sangrado, quizás esta es una anemia más obvia, y por ser más obvia, debe ser más fácil de entender. O sea, si un paciente, como hablábamos alguna vez de un delincuente que balearon, y el tipo, pero no se murió, pero lo balearon bien baleado, pues es obvio que el tipo va a estar anémico. O sea, porque el sangrado es evidente y el sangrado es abundante. Por lo tanto, aquí no existe ningún tipo de misterio. Pero ¿qué pasa? Ocurren a veces sangrados ocultos. Sangrados ocultos como que es como si tú agarras una pluma y no la cerras bien y queda gotita, gotita, gotita. Será un sangrado lento, pero un sangrado persistente puede llevar a anemia. ¿Qué tipo de cosas llevan a un sangrado? Por ejemplo, un cáncer colorectal que está oculto. Perdón, por oculto me refiero a que no está estudiado. Entonces esos cánceres sangran gotita, 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 y entonces llevan entonces a algún tipo de anemia que hay que estudiar. Por ejemplo, un paciente, pues, qué sé yo, 50 años, le van a hacer un chequeo normal, tipo dice, yo me siento bien, estoy tranquilo, bueno, más un hemograma, pum, tiene hemoglobina en 8.
Eso no es normal. ¿M? De ninguna manera eso es normal. Entonces, esas hemoglobinas que no están estudiadas, pues, y que no son explicables, hay que hacerle sangre oculta en heces y también hay que hacerle sus estudios endoscópicos para descartar que no haya una fuente de un sangrado que, pues, se pueda abordar a tiempo. Bien, lo otro que puede ocurrir es que tú destruyas eritrocitos, o sea, que exista hemólisis, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar por qué hay hemólisis. Puede ser que quizá haya un ataque autoinmune al eritrocito, o puede ser que haya anomalías con la membrana de él, anomalías con hemoglobina, o más raro, sobre todo en la población pediátrica, anomalías con las enzimas propias del eritrocito. Bien, un eritrocito puede tener alguno de estos tipos de elementos anormales. La conclusión o el evento final es que va a ser un eritrocito anormal. Por lo general, la membrana, la hemoglobina y las enzimas funcionan, entre otras cosas, para permitir que el eritrocito sea flexible. Y cuando él es flexible, él puede pasar inclusive a través de los capilares más chiquititos. Hay capilares que son tan chiquitos que solamente puede pasar un eritrocito a la vez. Gran parte de estos capilares se localizan en la pulpa roja del vaso. Ahí están los corones de Billroth, que asumo que tú conociste en tu curso de histología. Los eritrocitos, cuando se ponen muy viejos, pierden esa flexibilidad y se quedan atrapados en los corones de Billroth y son entonces marcados para su destrucción. ¿Cuándo ocurre eso? Más o menos a los 120 días. 120 días es como la vida promedio de un eritrocito. Al cabo de eso, él pierde mucha flexibilidad y queda atrapado en el vaso y es destruido por los macrófagos esplénicos. En estos pacientes que tienen problemas con la membrana, con la hemoglobina o con las enzimas, los eritrocitos son atrapados prematuramente en el vaso y el vaso lo destruye prematuramente. Entonces que el paciente hace anemia, en este caso anemia hemolítica, porque es por destrucción de los eritrocitos. Hay que recordarme el concepto este de las soluciones y los eritrocitos, ¿no? Si tú pones un eritrocito en una solución hipotónica, como el agua destilada, él va a absorber todo el agua que pueda y a veces que si su membrana es frágil, como en la esferocitosis hereditaria, el botón explota, ¿ok? Va a haber hemólisis. Entonces, pues, eso ocurre cuando la membrana plasmática del eritrocito es anormal. Bien, ¿qué cosas llevan a hemólisis por defectos extracorpusculares? Bueno, las anemias inmunohemolíticas, que son las autoinmunes, como por ejemplo lo que ocurre en el contexto de una enfermedad, esta síndrome antifosfolípidos, anticuerpos antifosfolípidos. Lo otro que tú conoces bastante bien, que pues yo no tengo que mencionar aquí hasta el cansancio, la malaria. En la malaria se destruyen eritrocitos propios del ciclo de vida de los plasmodium, entonces pues es considerada dentro de un tipo de anemia hemolítica. Ciertos medicamentos llaman hemólisis si el paciente tiene algún tipo de hipersensibilidad. El vaso, un vaso que destruya mucho, te va a llevar a una hemólisis muy prematura y muy marcada, bien marcada, por cierto, tan marcada que a veces la solución para anemia es el retiro del vaso. También le quitan el vaso para que deje de destruir. Y lo otro es cuando hay esas prótesis valvulares, ¿no? Cuando hablamos nosotros de que si estenosis, que si regurgitación mitral, aórtica, o la que tú quieras, de repente le ponen una prótesis y estas prótesis pueden crear mucho trauma en los eritrocitos. Y te aparecen estos eritrocitos con formas anormales, ¿no? Forma de helmet, forma de casco. Estos son esquistocitos, dicen eso. Yo no soy experto en esto ya, por cierto, porque no es mi área, pero bueno, esos eritrocitos anormales, estos son propios o son esperados de una anemia por un trauma intravascular. Le decía a mí, la que me enseñó a mí lo que yo sé de hematopatología, le decía eritrosos. En vez de decir eritrocitos, decía los eritrosos. No es tan mal, es más corto. La verdad que decir eritrocitos es una palabra que pues requiere de mucha buena dicción por parte del que la dice. Por eso es que yo tuve después, como la décima vez que lo digo, yo me enredo ya porque pues es una palabra que requiere mucha vocalización. Así que si yo digo eritrosos fuera más corto, eritrocitos. Bien.
El eritrocito estándar es una célula bien intrigante. Parte de su maduración terminal involucra que él pierde el núcleo y pierda todos sus organelos. O sea, que él no tiene mitocondria y que lo único que se encarga de él es de transportar hemoglobina y oxígeno. Bueno, decir que es lo único que él hace es un poco injusto, porque la verdad es que es una función bien importante, bien trascendental y una función necesaria. Como decir, me acuerdo poner en su tarea, investiguen tres células que no tengan núcleo, o sea, obviamente tres células fisiológicas. Una es el eritrocito, eso está fácil, pero usted debe buscar las otras dos. Sí, es más, puede poner cuatro, no sé, algo que lo ponga a leer y a estudiar bastante, pues, porque eso es lo que le toca a ustedes. Bien, el eritrocito estándar va a tener sus enzimas y su membrana plasmática, y estos elementos pueden estar anormal. Y obviamente esto puede llevar eventualmente a algún tipo de anemia por defecto intracorpuscular. Intracorpuscular obedece a que lo que está normal es el mismo eritrocito, no son elementos del ambiente. Bien, del punto de vista bioquímico, que yo asumo que usted es mucho más experto que yo en estas áreas, mira, yo te digo, yo sé lo que yo sé. Yo sé bastante histología y sé bastante patología, porque yo hago eso todos los días. Literalmente todos los días yo puedo pasar por lo menos de 4 a 5 horas viendo un microscopio. Todos los días, todos los días. Ahorita como tengo más trabajo, inclusive los sábados y los domingos. Así que por eso es que yo sé lo que yo sé y yo no permito que nadie me eche a cuento. No, no, no. Yo sé muy bien lo que yo hago. Yo hago medicina y hago patología todos los días. ¿Ok? Y a pesar de eso hay cosas que yo todavía no sé. Bien, sé histología, sé patología, fisiopatología, pues no soy experto. Hay gente que sabe más de eso que yo. Pero bueno, lo sé desde el punto de vista del laboratorio, eso sí lo sé. No desde el punto de vista del paciente, no. Pero las otras cosas sí no sé ya. Bioquímica no sé, anatomía nunca me gustó, fisiología 3,2, hematología más o menos. Entonces, o sea, no, yo nunca era que yo soy experto en todo. Yo sé lo que yo se lo sé bien, pero pues lo otro sí acepto que yo y me pongas a ver eso. Me acuerdo que una vez me ofrecieron un curso de ustedes de endocrinología. Yo no sé nada de eso. Yo lo puedo aceptar, cobrar y hacer un trabajo mediocre. Luego me digamos que no, no es correcto. Es mejor llamar a alguien que sí sepa de eso, que sí puede explicar mejor. Yo no lo acepté, la verdad, porque la verdad es que no me gusta mentir con respecto a mi trabajo. Eso es poco profesional. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? El punto es que ahora vi esto aquí y me acordé que esto es full bioquímica. Estudiar la estructura molecular de la hemoglobina, eso pues definitivamente excede mi alcance. Yo nada más sé que hay dos cadenas alfa, dos cadenas beta, ya. Y que es un tetrámero porque son cuatro subunidades. Ya, eso es todo lo que yo sé. Ponernos a indagar qué son, etcétera, eso pues yo creo que eso usted me lo puede decir mejor a mí. Es más, por ahí vi les pasa que ustedes hicieron una maqueta, bueno, ustedes no, no sé sus compañeros, no sé, tengo lagunas mentales con respecto a los tiempos, que los pusieron a estudiar la membrana del eritrocito, con respecto de que sea la proteína banda 3 a la anquirina, la espectrina. Eso también pues es parte de la bioquímica, algo sé de eso, pero bueno, vi que son unas maquetas ustedes pues, que así aprenden, ¿no? La verdad que a mí no me gustan las maquetas. Siento que es una pérdida de presupuesto en materiales, pero bueno, cada profesor con sus respectivas metodologías. A mí me gusta más la exhibición y la humillación y el temor y pues todo lo que conlleva eso, ¿no? Cada quien con su metodología, no sé. Eso lo podemos discutir si quieren también. Bueno, puede que exista alguna mutación que comprometa la estructura de la hemoglobina, ¿ok? Eso lleva a muchas cosas. La hemoglobinopatía más famosa, o diría yo la más infame, y la que está mejor estudiada es la anemia falciforme, ¿ok? La anemia falciforme es la que ocurre porque hay mutaciones y alteraciones que llevan eventualmente a que se produzca esa hemoglobina S. La S es de sickle cell disease. Y la otra que pues ocurre, pero no es tan común en nuestro medio, es la talasemia, que esta es cuantitativa, que es por un tema de cantidades inadecuadas. Bien, la anemia falciforme que ustedes sí verán, yo quiero darles a ustedes también la clase del hígado, porque ahí se hablan muchas cosas que sí son asociadas con el laboratorio,
y sale de la ictericia. Paciente anémico falciforme está ictérico porque él destruye mucho eritrocito en el vaso. Y cuando tú destruyes mucho eritrocito, se libera mucha bilirrubina a la sangre. Y cuando esa bilirrubina se acumula en la sangre y en los tejidos, el paciente se pone amarillo. ¿Ok? Entonces, pues eso es algo que me gustaría que usted tuviera, aunque sea en su cartera de conocimientos, con este curso. Vamos a ver si me da chance. Yo creo que sí me da chance si me organizo y doy las clases más o menos a esta hora. O sea, van a ser las 6. Yo me levanto como a las 4:30 para poder grabar esto. Es como la hora que yo puedo. La verdad es que en el resto del día, pues siento que no me da chance. Lo estoy tratando, pero se me está haciendo difícil. Bien, en el falciforme hay una mutación de la cadena beta de la hemoglobina. ¿Ok? Ocurre esto que tú tienes aquí. Ocurre un cambio de una base nitrogenada que lleva a que en vez de codificar un glutamato, se codifique una valina normal. Es una mutación puntual chiquitita, parece inofensiva, parece tonta, parece pequeñita, pero lleva a estragos terribles porque hacen que el eritrocito este frente al estrés metabólico, estrés como una infección, una fiebre, un clima muy frío, hacen que él se desoxigene y ¡clac! Se transforme él a su forma de sickle, a su forma de hoz. Se transforma en este eritrocito con forma como si fuera un guineo o una banana o una palabra que me aprendí nueva o un cambur. ¿Ah? Para mí parece eso un eritrocito en forma de sickle. La literatura dice que tiene forma de hoz. Hoz es el machete ese que usa la muerte. ¿Ok? La hoz, la guadaña también le llaman a eso. Pero para mí parece más fácil una media luna o un cambur, porque es más fácil aprendérselo así. Entonces, el punto aquí es que esta cosa que parece tonta, ¿no? Este simple cambio de una base nitrogenada lleva a que se codifique una valina anormal y hace que el eritrocito este cambie su morfología. Luego aquí en este frote de sangre periférica, los ves, parecen como unas hojitas, ¿ok? Aquí están más alargaditos. Son eritrocitos anormales. También le llaman drepanocitos, por cierto. No me gusta la palabra porque también, repito, exige mucha vocalización por parte del locutor. Por eso que prefiero decirle yo eritrocito falciforme, más que drepanocito. Pero bueno, no es que esté mal. Así lo escucharás eventualmente en otras clases, probablemente. Estos son los clásicos eritrocitos relacionados con la hemoglobina S. La hemoglobina S, por cierto, te preguntaría yo cómo tú la mides. Entonces, el estudio para medir hemoglobina S y detectarla es la electroforesis de proteínas. ¿Ok? Hay que detectar si la tienes o no. Si tú te vas a casar legalmente, esto es otro tema, ¿no? Hoy en día muy poca gente se casa. La verdad es que yo no podía explicar por qué. Son una cosa cultural, pero bueno, cuando te casas, te exigen una serie de cosas. Parte de las cosas que te exigen legalmente es una electroforesis, a ver si tú eres portador o eres anémico falciforme. ¿Por qué? Porque en verdad, si tú eres anémico falciforme, suena cruel, suena fascista, suena nazi, pero tú no te deberías reproducir, porque tú puedes heredarle eso a tu hijo. Y pues tú puedes estar en contra de lo que estoy diciendo yo, pero quizás algún día tú veas un paciente falsémico y tú vas a ver lo que es un niño sufriendo por la falsemia. Tiene crisis de dolor agudo, hacen falla renal, hacen sí, crisis de dolor, síndromes con dolor, están histéricos, están disneicos. La verdad es que los niños sufren mucho. Y la única forma de evitar que un niño sea falsémico es no transmitiéndosela. Así que por eso es que legalmente pues se hace esta consejería genética si tú tienes algún tipo de predisposición o de por exportador o tienes la enfermedad. La verdad es que ni modo, suena cruel, pero pues más cruel es ver estos pacientes chiquititos, niños chiquitos. Yo, o sea, de verdad, mira, yo soy bastante insensible al dolor ajeno. No tengo esa empatía, la verdad que no. Pero cuando es un niño es diferente. O sea, por ejemplo, diga, ay, que mire, ese viejo fumón tiene cáncer, 80 años. Me pregunta a mí por mí que siga fumando y que se muera feliz, sinceramente. Normal. Un bebé cirrótico, alcohólico, él se lo buscó solo. Cool. No pasa nada. Los adultos, pues somos los adultos. Pero cuando tienes un niño enfermo, es diferente, ¿no? El niño no tiene la culpa de estas cosas porque ni siquiera las entiende.
Entonces que pues ya ni modo, con el tiempo desarrolló sensibilidad a la enfermedad de los niños, cosa que me ha hecho débil. Pero bueno, yo te repito, algún día lo verás y tú dices acá como que esos pacientes por esto sufren bastante. Eso pues está mal. Bien, estos eritrocitos, con esta morfología tan curiosa, el problema es que ellos se atascan en muchas partes, se atascan y obstruyen los vasos, ¿ok? Y cuando obstruyen los vasos, el tejido que irriga ese vaso se queda sin aporte sanguíneo, ese tejido sufre isquemia y la isquemia duele. De ahí nace la crisis esa de dolor, la crisis de dolor en los huesos, en las articulaciones, el paciente sufre mucho. Y otra cosa que ocurre es que esos eritrocitos todos se atascan en el vaso y por eso es que el paciente comienza a destruir eritrocitos que dan miedo. De ahí viene esa anemia hemolítica tan marcada. También el paciente produce mucho eritrocito que se atasca en el riñón. Eso también va a conllevar falla renal. Y también por la hemólisis, el paciente puede hacer mucha colelitiasis, que es la presencia de piedra en la vesícula, pero piedras que son por exceso de bilirrubina. Un montón de cosas que, repito, pues ocurren debido a la destrucción masiva de todos estos eritrocitos falciformes. Bien, la talasemia, que pues ocurre, pero no tanto en nuestro medio, es una enfermedad más de tierras mediterráneas, por allá. Bien, esto ocurre por un tema de pérdida de cadenas. No son anormales, pero tienes menos cadenas. Por lo tanto, tienes menor capacidad de transportar oxígeno porque tienes poca hemoglobina. Entonces, esta es una anemia microcítica. Ves que el eritrocito es chiquitito y es de forma targetoide, como si fuera un tiro al blanco. Es característico de este tipo de anemias. Pero vas a ver después en tu curso de hematología con más detalle que las células estas targetoides, no sé cómo se dice en español, creo que ni siquiera dicen en español esa palabra, no son exclusivas de la talasemia. También la puedes encontrar en la falciforme, para variar, y en la anemia ferropénica. Bien, lo otro que puede estar anormal es la membrana del eritrocito, ¿no? Recordemos que, como te dije yo, hay capilares tan chiquititos que solamente cabe un solo eritrocito a la vez. Por lo tanto, el eritrocito debe ser bien flexible para poder pasar libremente a través de estos capilares. Puede haber defectos genéticos, mutaciones que lleven a que la membrana plasmática del eritrocito sea normal, mutaciones en la proteína banda 3, en la aspirina, en la espectrina, que hacen que él no sea flexible, no se deforma adecuadamente y lleven entonces a mucha hemólisis, porque él queda atrapado, por ejemplo, en el vaso. La más clásica de esta enfermedad es la esferocitosis hereditaria. Ves que el eritrocito es grandote y es redondito, y su membrana, perdón, es mucho menos flexible. Bien, del punto de vista metabólico, recordemos que el electrolito no tiene mitocondrias. Por lo tanto, sin mitocondrias, él no puede hacer fosforilación oxidativa y por lo tanto no puede obtener ATP a través de este tipo de mecanismo bioquímico. Que tú sabes que esa fosforilación oxidativa es el mecanismo de producción de ATP más eficiente de los organismos eucariotas, como bien lo somos nosotros. Si el eritrolito requiere energía, requiere ATP, él va a recurrir a glucólisis a través de enzimas que sí va a tener. ¿Qué pasa? Las enzimas pueden estar defectuosas. Puedes tener deficiencias de piruvato quinasa o deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Repito, esto es raro, pero pues ocurre sobre todo en poblaciones pediátricas. Entonces, si tienes deficiencias de este tipo de elementos, no vas a poder hacer glucólisis y por lo tanto, el eritrocito va a morirse, ¿ok? Va a destruirse, lo que va a llevar a anemia. Lo otro es que en el tema de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a haber poco tolerancia al estrés oxidativo. Cuando vemos patología vamos a hablar de qué es el estrés oxidativo. Por lo tanto, el eritrocito no va a poder repararse y va a morir prematuramente. Bien, y bueno, definitivamente, pues estas anemias por hemólisis son similares desde el punto de vista clínico, pero bueno, tenemos que estudiarlas. Lo que sí es cierto es que todo lo que es falciforme, todo lo que es esferocitosis, todo lo que es enzimático, todas esas cosas son hereditarias, ¿no? Por eso es que, pues,
hay que sospecharlo en el caso de una anemia que no responde a el tratamiento. Bien, con el tiempo, si tú traes a un hospital, también verás pacientes con enfermedades crónicas difíciles de tratar, un lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiples, que son todas autoinmunes, tuberculosis, que es un clásico, HIV-Sida descompensado y cualquier cantidad de cánceres, ¿no? Entonces, esos pacientes están muy debilitados, le hacen hemograma y el paciente no sube hemoglobina. ¿Por qué será? Bueno, ese grupo obedece a los pacientes por anemia por enfermedad crónica. En este paciente el problema es el uso del hierro. El tipo tiene hierro, pero no lo usa adecuadamente porque lo almacena inadecuadamente y lo libera inadecuadamente a los tejidos. Entonces, no es una anemia ferropénica, sino que es una anemia por problemas de aprovechamiento del hierro como tal, secundario a su enfermedad crónica debilitante de base. Entonces, hasta que tú no corrijas o compenses la enfermedad de base, este paciente va a seguir anémico, 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 esto entre otras cosas. Bien, contrastando con la ferropénica, ¿cómo está la ferritina y la transferrina en este paciente? Bueno, repito, el problema aquí no es el hierro teóricamente debe existir, por lo tanto este paciente debe tener bien su ferritina y su capacidad de ligar hierro por la transferrina debe estar baja, porque repito, el tipo tiene hierro, lo que pasa es que su cuerpo no sabe cómo aprovecharlo adecuadamente. Entonces, eso contrastaría totalmente con la anemia ferropénica. En la anemia por enfermedad crónica, la ferritina va a estar alta porque, repito, hay hierro, pero se usa mal, y la capacidad de ligar transferrina, de transportar, perdón, por la transferina y de transportar hierro, va a estar disminuida, porque, repito, va a estar la transferina llena de hierro, pero no va el cuerpo a saber cómo distribuirla, ¿no? Bien, yo no voy a hablar como tal de frote de sangre periférica porque eso es parte de sus laboratorios de hematología. Esto excede el alcance de mi curso, pero bueno, para que tengas cierto norte, cierta orientación, ¿no? Las anemias, aparte del contexto clínico, del contexto del médico, ¿no? Para diagnosticar esto hace falta mucho apoyo de la contraparte del laboratorio clínico, o sea, de ustedes, los tecnólogos médicos. Entonces usted tiene que aprender a ver los frotes de sangre periférica, tiene que aprender a evaluar la morfología de los eritrocitos, tiene que evaluar cómo está el tamaño de ellos, ¿no? Si son microcíticos, si son macrocíticos, si son pequeños y son grandes, si son targetoides, si son anormales. Tienes que evaluar bien la morfología de los eritrocitos, ¿no? Recordemos que cuando hay deficiencia de hierro, suelen encontrar anemias que son microcíticas. Recordemos que cuando hay la anemia esta por deficiencia de folatos o B12, lo que encuentras son megaloblastos, que son los eritrocitos estos grandototes, y también encuentras neutrófilos hipersegmentados, 6, 8 lóbulos del núcleo. Cuando encuentras esos hallazgos, eso te orienta a ti a que tú tienes una anemia por deficiencia de folatos o de B12. Repito, yo no, porque yo soy patólogo, pero qué sé yo, tienes un paciente, el internista, que es un médico que ve full pacientes, él tiene un paciente con anemia, le hace un hemograma, obviamente, que es lo más lógico, el internista no va a un microscopio a ver esto, no, eso lo ve usted, ¿ok? El tecnólogo médico es el que es el experto en ver fuerte de sangre periférica. Cuando yo roté hematopatología que roté en Colombia, eso fueron 3 meses, me pusieron a ver esto, frote de sangre periférica, oh, eso fue horrible. Eso a mí no me gustó. A mí me gusta ver más que células individuales, a mí me gusta ver más arquitectura tisular, me gusta ver más histología. Entonces, bajar a ver células, la verdad es que pues para mí eso es un poco tedioso, pero bueno, yo creo que a ustedes sí les gusta eso de mínimo pegarse a la placa. O sea, cada quien con lo suyo, ¿no? Cada quien. Bien. Obviamente los manejos de la anemia que no nos corresponden a nosotros, por hay que mencionarlos, va a depender de la causa de la anemia. Si el problema es la dieta, compensar la dieta. Si el problema es hierro, suplemento de hierro. Si el problema es folato B12, complementar con eso. Obviamente si la anemia es muy grave, compromete mucho al paciente, pues toca transfundirlo. Si el asunto es por una enfermedad crónica, toca compensar la enfermedad crónica de base y así te vas. Aquí voy rápido porque realmente el tratamiento y el manejo, pues ya es más de la medicina como tal y excede el alcance de esta clase. Bien,
Lo otro es que cuando hay anemias, sobre todo agudas, hemolíticas, tu médula ósea, en función de la eritropoyetina, va a comenzar a bombear eritropoyetina que da miedo. Ese montón de eritropoyetina va a conllevar a que se liberen de forma masiva y agresiva un montón de eritrocitos de la médula ósea con la intención de compensar. Cuando ocurre eso, algunos eritrocitos que aún no han madurado completamente se pueden liberar a la sangre periférica. Esos eritrocitos son los reticulocitos. Vamos a llamar a los retis porque es más fácil de mencionar. Tú puedes tener algunos retis sueltos en sangre periférica, pero cuando tienes muchos retis en sangre periférica, cuando hay reticulocitosis, te orienta a que tu médula ósea está tratando agresivamente de compensar una anemia tan agresivamente que está liberando sin querer queriendo muchos reticulocitos a la sangre periférica. Esto ocurre con anemias agudas. Un escenario donde se ven muchos reticulocitos es en las anemias hemolíticas. El paciente destruye agudamente eritrocitos y la médula ósea compensa liberando un montón de eritrocitos de la médula ósea y se le escapan gran cantidad de reticulocitos. Ellos se ven con las prisiones estas de que supravital o azul que es el brillante. Ves que son eritrocitos casi que maduros, pero aún tienen algo de polirribosomas en su citoplasma, que son posibles identificarlos a través de estas tinciones especiales, ¿no? Lo ves aquí también, ¿no? Ese azul cresil brillante, ¿no? Te resalta la presencia de que aún hay polirribosomas ahí en el eritrocito, que son todavía fragmentos o remanentes del núcleo, que pues deben ser eliminados completamente en un eritrocito maduro. Bueno, el punto es que ver reticulocitos te habla que la médula ósea está tratando de compensar. Por lo tanto, cuando hay reticulocitosis, la médula ósea funciona bien, ¿ok? La médula ósea está respondiendo a la anemia y está tratando de compensarla. Y parte de esta compensación es que hacer un poquito de control la producción de reticulocitos. Bien, saltando a la policitemia, es que hay mucho eritrocito. El problema es que cuando hay mucho eritrocito, estamos hablando de hemoglobina de 18-20, yo he visto hasta 22. Eso hace que la sangre sea muy espesa, muy viscosa. Y eso puede llevar a eventos trombóticos. Bien, el problema pues es estudiar por qué hay tantos eritrocitos. Una causa es que yo produzca mucha eritropoyetina, es cierto, y la otra causa es que yo tenga mucha producción de precursores eritroides en la médula ósea. Ese estado hiperproliferativo te habla a ti de algo maligno, ¿no? Hay ciertas policitemias que ocurren en función de cosas neoplásicas que hacen que proliferen mucho ciertos precursores, en este caso los precursores eritroides. Entonces, la enfermedad neoplásica maligna que involucra la producción de muchos eritrocitos es la policitemia vera. Esta es una neoplasia mieloproliferativa que clásicamente se asocia con la mutación de JAK2V617F. Tanto así que determinar esta mutación es un criterio diagnóstico distinto a la otra que es la que tiene mutación de BCR-ABL1, que usted asumo yo que ya sabe, que es la leucemia mieloide crónica. Estas enfermedades hematolinfoides, muchas de ellas ya parte del diagnóstico involucra la detección de estas mutaciones. Y hay una que eso no lo hago yo, eso lo hace el laboratorio. Lamentablemente para ustedes, ese hueso se lo ha quitado mucho los biólogos que hacen biología molecular. He visto mucha gente que hace biología molecular y les quita a usted los tecnólogos esa oportunidad, que yo considero que ese terreno deberá ser más de ustedes, pero bueno, esa es mi opinión poco popular. Ustedes pues deben evaluar en el futuro su campo y ver cómo consiguen trabajo en ciertas áreas que sí son requeridas. Bien, mira aquí esta aspirada de médula ósea. Ves que hay un montón de todo. Hay un montón de precursores eritroides, mieloides, precursores de todo. Se llama panmielosis, ¿ok? Y la panmielosis es clásica de la policitemia vera.
En esta enfermedad no solamente hay esos de precursores eritroides, hay esos de precursores de todo, precursores de granulocitos mieloides y precursores de plaquetas. Hay panmielosis, hay de todo aquí. Entonces, eso es clásico de la polisistema vera y eso ocurre porque este gen JAK2 V617F hace que todo prolifere sin control. Obviamente este paciente va a tener la eritropoyetina bajita porque no la requiere, ¿no? Entonces, pues, es un tema también que, pues, va asociado con esto, ¿no? Entonces, pues, el tema con esto es que, pues, si tú tienes mucha eritropoyetina, pues, te va a llevar a una policitemia. Habría que ver, hay ciertos tumores que producen mucha eritropoyetina, como por ejemplo ciertos carcinomas de riñón. Eso se puede también, ¿no? Y hasta que uno corrija eso, el paciente va a estar policitémico. Bien, otra causa es la hipoxia. Si yo tengo mucha hipoxia, va a haber mucha estimulación de eritropoyetina y eso eventualmente me va a llevar a mí a algún tipo de policitemia. En el contexto fisiológico, eso ocurre a la gente que vive en grandes altitudes. Por ejemplo, nosotros aquí vivimos a la altura del mar, vivimos a 0 metros del mar, donde el aporte de oxígeno es muy bueno. Aquí hay mucho oxígeno. Aquí hay una concentración de oxígeno normal que es de un 21%. Entre más tú vas subiendo la altura, menos oxígeno hay. Si tú eres en un lugar muy alto, al lugar que yo más he tenido esos síntomas es en Cusco, que es bien alto, que hay en Perú. Es bonito, la comida es súper buena, el turismo es bien bonito, pero eso te da un malestar, horrible. Es bien sintomático para el que no está allá, porque hay muy poca concentración de oxígeno. Eventualmente te quedas allá mucho tiempo, la hipoxia crónica va a hacer que produzcas muchos eritrocitos, perdón, mucha eritropoyetina, lo que va a conllevar eso es que produzcas muchos eritrocitos y eventualmente vas a estar policitémico producto de una adaptación. Probablemente te vas a Cusco y haces un tamizaje de hemoglobina, todos los pacientes están policitémicos, todos tienen hemoglobina de 18, 16 por ahí arriba en las mujeres, porque es una adaptación normal a esa gran altitud. Bien, ya mencioné esto, ¿no? Esa hipoxia crónica lleva a que se produzca mucha eritropoyetina y lleva entonces a que se produzcan más eritrocitos. Eso para compensar. Entonces, parte del paciente policitémico es evaluar realmente si el asunto es fisiológico o si está ocurriendo en base a algo neoplásico de fondo, ¿no? Este que ataca a la derecha es un clásico carcinoma de células claras renales, es el más común, es súper malo, súper agresivo, hace metástasis y ese también es de los síndromes paraneoplásicos, que se relacionan con producir mucha eritropoyetina, demasiada, ¿no? También leí que los leiomiomas uterinos, los mal llamados fibromas, también se asocian con la producción de eritropoyetina. Ya esto es más patología, pues yo no quiero entrar en detalle porque pues ya habrá tiempo para hablar de estas neoplasias o al menos de mencionarlas. Bien, paciente polisistémico va a tener el hematocrito y la hemoglobina volando, va a estar anormalmente alta, ¿no? Obviamente, pues aquí el manejo es, si es neoplásico, el dar tratamiento con lo que corresponda, quimioterapia. Lo otro es corregir la hipoxia si es que existe. Y bueno, a este paciente se le hace mucha flebotomía para sacar el exceso de sangre. Porque repito, si tiene mucho eritrocito, eventualmente te puede hacer un evento trombótico. Así que estas flebotomías rutinarias están indictadas en este paciente. Esa imagen la puse ahí ahora que la veo, ni me acordaba, pero ahora que la vi me acordé, porque pues si esto hubiera sido más regular este curso, hubiéramos estado todos presentes en el salón, yo diría como que, bueno, ¿cuántos incorrectos tú puedes resaltar en esa técnica de flebotomía? Y pues esa imagen generaría un debate bastante intenso, porque de veras que la persona que está haciendo ese procedimiento, pues lo está haciendo de una forma inadecuada, ¿no? Lo primero que veo los guantes, que pues ya por ahí partimos mal, ¿no? Pero bueno, eso era para otro tipo de debate que lastimosamente no podrá ser ejecutado en este curso en desarrollo, así que ni modo, pues no podemos tampoco lograr todo. Bien, vamos a dejar esto hasta aquí. Mira, se extendió más, que se extendió el triple de lo que yo tenía programado para esto, ¿no? Pero cuando tengan chance, revisan esto, lo repasan
Y bueno, después me dicen qué tal si tienen dudas o comentarios. Listo por hoy.